ahí me confirma si ya. Ya, entonces sí, estamos grabando entonces. Estamos en vivo. Ya, entonces el día de hoy vamos a ver un poco de la doctrina social de la Iglesia. Y espero que hemos quedado claros sobre el tema de los principios, que es la doctrina social de la Iglesia. Ya recordamos que hemos dicho lo que no es doctrina social de la Iglesia, no, no tiene nada que ver con ideologías políticas, partidos políticos, tampoco es un plan de gobierno para ayudar a disminuir la pobreza, nada de eso es. La doctrina social, Cristina me ha pedido que los deje. eh, Alicia Morales, ¿podría apagar el micrófono, por favor? Puedes decirte que no es necesario que vengas a buscar la casa con un contingente de policía. Es, como hemos dicho, ¿no? La doctrina social de la Iglesia tiene principios evangélicos, valores evangélicos que están totalmente en el Evangelio, ¿no? Y habla realmente de tratar de hacer obra, de hacer acción, todo lo que es el tema de la revelación, el tema de la Biblia, el tema de lo que es el cristianismo, ¿no? Hacerlo obra, tratar de trabajar en la sociedad, tratar de evangelizar los medios de comunicación, tratar de evangelizar la política, la cultura, la música, ¿no? Y también el tema de la educación. Recordemos que antes del Concilio Vaticano II, la iglesia era una iglesia autorreferencial, era una iglesia encerrada en sí mismo, era una iglesia algo tradicionalista, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Era una iglesia más que miraba, ¿no? Se centraba en el tema de la mística, de lo que es la oración, la contemplación, más sobre temas de espiritualidad, ¿ya? Pero se quedaba muchísimo en el tema también de esta espiritualidad sacramental, ¿no? Como ser, como administrar sacramentos y nada más. Pero después del Concilio Vaticano II hubo una apertura al mundo, ¿no? Se trató de conocer, hablo del mundo no en el sentido de pecado, recuerde que hay tres conceptos de mundo, ¿no? Como el conjunto de personas que formamos lo que es el pueblo de Dios, la ciudadanía, la sociedad, también como el mundo como creación, obra de Dios, Dios creó, Dios dijo, ¿no? Que todas las cosas son buenas, ¿no? La creación de Dios también es buena. Y el mundo en el concepto también, como hemos conocido, el concepto de pecado, de todo lo que hemos visto, ¿no? Ya. Entonces hablo en el sentido del mundo, pero como obra de Dios, en el sentido bueno del mundo, ¿no? Aprender también del mundo, tratar también de estudiar un poco las problemáticas del mundo, el contexto actual, y tratar de resolver, ¿no? Esos conflictos, resolver esos problemas que hay en la sociedad. Entonces, la iglesia se abrió al mundo en ese sentido, se abrió a esa problemática, a esa misión, y el Concilio Vaticano II se hace una de las grandes preguntas, porque según la visión que tenemos de iglesia, según nuestra visión de iglesia, según la visión de la iglesia mismo, que se tiene de sí mismo, ya será lo que es la pastoral, será la acción pastoral. Si es una iglesia tradicionalista, si es una iglesia liberal, si es una iglesia conservadora, dependiendo de la visión, se hará la acción, se hará la pastoral, será lo que es el agente pastoral. Y se preguntó, ¿no? ¿Cómo tendría que ser la iglesia? Y el Concilio Vaticano II llegó a la conclusión de que la iglesia tiene que ser una iglesia en constante estado de misión, constante estado de misión. Entendemos la misión en un sentido de salir de nuestra comodidad, salir de nuestra seguridad, salir de nosotros mismos, ¿no? Y no esperar que las personas nos encuentren o nos vengan a buscar, sino ir en búsqueda de esas personas necesitadas, que necesitan del Evangelio. Ir a las periferias, como dirá el Papa Francisco, yo quiero una iglesia que haga lío, quiero una iglesia que salga de sí mismo, quiero una iglesia que se vuelque, que vaya a la calle en búsqueda de las personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Entonces, una iglesia en estado, constante estado de conversión,
es una iglesia en constante estado de misión. La conversión nos lleva a la misión. Entonces, si nosotros estamos como rezando, estamos orando, vamos a misa, vamos a sentir ese impulso del Espíritu Santo de salir de nuestro confort, de salir de nuestras cuatro paredes y estar en ese estado de misión, de misión. Entonces, en el Concilio Vaticano II, la iglesia se abre al mundo, a las problemáticas, y se hace una iglesia más servicial, más servicial. Y se habla de temas de política, se habla de temas de cómo evangelizar de una manera diferente. Tenemos que, de cierta manera, como digo, mirando cómo Jesucristo, esto se conoce como la unión hipostática, ¿no? La unión de la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza divina, ¿no? Dirá que Jesucristo es tanto verdadero hombre y verdadero Dios. Vemos su naturaleza divina y humana íntegras. Entonces, vemos que también asimismo la iglesia, como es sacramento de servicio, sacramento, eh, sabemos que Jesucristo se conoce como el sacramento del Padre. La iglesia es también sacramento de Cristo, sacramento de Cristo. Por tanto, es un sacramento de salvación. Entonces, vamos a ver como la iglesia aquí mismo, esto es una imagen un poco dura de ver, ¿no? Pero le da un padre de la iglesia. Mirar tanto los aspectos humanos de la iglesia y los aspectos divinos. Aspectos humanos, como en el sentido de que vamos a ver los defectos de a veces de muchos consagrados, o aquí de muchos servidores, de muchos misioneros, de muchos catequistas y de muchos miembros de la iglesia. Veremos pecados a veces dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo veremos ese aspecto divino, invisible, místico, ¿ya? Veremos cómo a través de la iglesia, ¿no? Se van formando también grandes santos. Habrán milagros, habrán señales, signos. Se encontrará también dentro de la iglesia eh, grandes proezas, ¿no? Hombres que han hecho cosas grandes. Y vemos ese aspecto divino, cómo la gracia de Dios transforma el corazón de los hombres. Vemos cómo la gracia de Dios transforma nuestra vida, ¿no? Y ahí vemos el aspecto divino de la iglesia. Por eso que algunos dirán, algunos padres de la iglesia, estas palabras no son mías, son realmente de un padre de la iglesia, ¿no? Que dirá que a veces vemos como una comparación de como un poco una contradicción, ¿ya? Como una prostituta casta. Es un poco fuerte lo que dice este padre de la iglesia, en el sentido de que al pesar de las infidelidades, de los pecados que tiene la iglesia, seguimos viendo que la iglesia en el mundo es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. A pesar de sus infidelidades, a pesar de sus adulterios, como dirá el profeta Oseas, ¿no? Llamando al pecado como el adulterio, porque Dios prácticamente es como nuestro esposo y la iglesia es también la esposa de Dios. Entonces, cada pecado es como una traición al amado, ¿no? A Dios, a nuestro creador. Entonces, vemos esos dos aspectos dentro de la iglesia, tanto el aspecto humano como el aspecto divino, que a pesar de nuestros pecados, la iglesia sigue siendo santa, pero no santa porque los miembros, nosotros, seamos santos, ¿no? Cometemos pecados casi todos los días, entonces pensamiento, palabra, obra, misión. Necesitamos confesión, necesitamos conversión, pero no somos santos por nosotros mismos, sino santa porque Jesucristo, que es el fundador, porque Jesucristo es santo. Entonces, la iglesia es santa porque Jesús, con su sangre, su preciosísima sangre, la ha santificado. Entonces, somos pecadores, sí, pero pecadores redimidos, pecadores que estamos en proceso de llegar a ser santos, en proceso de llegar a la santificación, y que algún día, por la sangre de Jesucristo, esta obra o este plan de Dios se hará en nosotros, ¿no? Que es la santidad, la purificación de cada uno de nosotros.
en el plan que Dios tiene para nosotros, ya sea dentro del matrimonio o dentro de la vida consagrada, porque Dios ha soñado un plan para nosotros. Entonces, vemos que en este concilio, ¿no? Se hablan esos aspectos, tanto humanos y divinos. Y la doctrina social de la iglesia se vale de todo también de los temas de los que se ha tocado del concilio para tocar el tema de la nueva evangelización, que es tratar de evangelizar las culturas, porque antes se pensaba, ¿no? Un poco en el tema de lo que son lugar de misión o tierra de misión, lugares como la Amazonía, y sabemos que allá en la Amazonía casi hay muy pocos sacerdotes, ¿no? O lugares como el África, tierra lejana de misión, pero ahora sabemos que tierra de misión o lugar de misión es cualquier lugar, porque realmente el mundo se ha secularizado, el mundo se ha hecho eh, secular, digamos así, paganizado, mundanizado, como quieran llamarlo, incluso en nuestras familias, ¿no? ¿Cuántos son los que realmente van a la iglesia? ¿Cuántos son los que realmente conocen a Dios? ¿Cuántos son los que realmente participan de los sacramentos? ¿Cuántos son realmente los que tienen realmente verdadera formación cristiana? ¿Cuántos buscan realmente formar? A veces nos buscamos formarnos en muchos temas, tanto de salud, estamos mirando las noticias, de temas de salud, temas de noticias, temas de tecnología, pero ¿cuántos realmente dicen, es importante formarme en la palabra de Dios, es importante formarme en los temas de la Iglesia Católica? Entonces, son muy pocos los que buscan conocer realmente la doctrina de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica. Y vemos que ahora el lugar de misión puede ser cualquier lugar. El aula, si eres profesor, bendito sea los que son profesores, tienen esa oportunidad, el aula de clases, tu colegio, si eres padre o madre de familia o abuelo, tus nietos, las personas que están en la casa, ¿no? O si trabajas en algún medio de comunicación, la radio, la televisión, también son lugares que son lugares, tierras de misión, lugares propicios para hablar del Evangelio. Entonces, o el Internet también. El Internet es un buen medio para evangelizar. Entonces, vemos que eso, que la doctrina social de la iglesia se abre a las problemáticas de este mundo, a buscar evangelizar todas las áreas del hombre, a buscar los medios tanto pedagógicos o ilustrativos para que las personas entiendan, ¿no? Lo que es el mensaje o el querigma, mensaje de salvación. Entonces, el día de hoy primeramente vamos a hablar, por ejemplo, como hemos dicho, lo que no es doctrina social de la iglesia, ¿no? Que vemos claramente, porque una vez yo estaba mirando la televisión y algunos dirán, esto está bien, esto está mal, hay diferentes maneras de pensar dentro del catolicismo, dentro del mismo del cristianismo, hay diferentes posturas, hay diferentes maneras de ver la religión, pero en Estados Unidos hay el tema, ahora es diferente con el nuevo presidente, pero anteriormente yo no estoy a favor de Donald Trump ni en contra tampoco de Biden, ni nada. Simplemente es un comentario para tratar de analizar mejor el tema, ¿no? Es el tema de los extranjeros, de los emigrantes, inmigrantes, etcétera, sobre el tema de que eh, se expulsaron a muchos inmigrantes, migrantes de Estados Unidos, ¿no? Se los mandaron a sus ciudades. Entonces, hubo mucha protesta en ese entonces, en sacerdotes católicos de Estados Unidos empezaron a hablar, ¿no? A favor de la inmigración, a favor de los migrantes que tienen derecho, tantas cosas. Y ahí hablaron muchos católicos en sus comentarios, diciendo que tiene que un sacerdote católico hablar sobre esos temas. Como diciendo vaya a rezar o vaya a dar misa, que usted no tiene que hablar de esos temas. O cuando empieza un sacerdote a hablar sobre temas de que por cuál presidente tenemos que votar, cuál sería la mejor elección, de repente algunos se alzan y dicen, ¿por qué tiene que opinar de esos temas, no? O cuando un cristiano habla de política y tú qué tienes que hablar de esos temas, o sea, entonces quieren meter tanto a los religiosos, a los sacerdotes, a los cristianos,
Simplemente hablar de rezos, de devocionarios y cosas así, y a encerrarnos en una sacristía. Y no podemos hablar de temas de política, o peor aún, temas como polémicos, como el aborto, la ideología de género y cosas así. Entonces, o comprometernos con la política. Entonces, dirán, entonces, y han hecho algunas marchas, ¿no? de jornadas de oración por el tema de los inmigrantes, de que se defiendan los derechos y cosas así. Y ahí saltan algunos católicos reclamando, ¿y por qué se meten en esos temas? Eso le corresponde al gobierno. Pero no dice la Biblia, Jesucristo no dijo en su evangelio, ¿no? El tema claramente, ¿no? Cuando dice Jesús que separa tanto a su derecha o a su izquierda, ¿no? A los cabritos y a las ovejas, ¿no? Y dirá, bendito es mi Padre, venid a mí, recibir la herencia prometida, la tierra prometida, el reino de los cielos, ¿no? Y le preguntarán, ¿y cuándo hemos hecho algo por ti, Señor? No, porque el Señor le dirá, bueno, pues cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estaba enfermo me fuiste a visitar, ¿no? Cuando era forastero, o sea, cuando era emigrante, ¿ya? Me diste un hospedaje, me diste un lugar para estar, ¿no? Cuando estaba en la cárcel, dirá, ¿y cuándo hemos hecho eso por ti? ¿Cuándo, Señor? Y el Señor responderá, cuando has hecho con el más pequeño de tus hermanos, pues es como que me los has hecho a mí mismo, dirá el Señor, ¿no? Esto es palabra del Señor. Y eso se fundamenta la doctrina social de la iglesia, para también defender los derechos de los más necesitados. Y como digo, esto es algo bíblico, no es política, no tiene nada que ver alguna ideología política, simplemente está en la Biblia, ¿no? Y podemos también fundamentar con otro capítulo, con otra historia de Jesús, la del buen samaritano, ¿no? Cuando le pregunta a un maestro de la ley a Jesús, maestro, ¿cómo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús dirá, pues bueno, tienes que cumplir los mandamientos, ¿no? Para ganar la vida eterna. Entonces, eh, y Jesús también hablará, ¿no? El tema de amar a tu prójimo, servir a tu prójimo. Como dirá, ¿cuál es el primer mandamiento, no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Y amarás también al prójimo, como a ti mismo. Entonces, dirá claramente Jesús y le preguntarán, quién es el prójimo? ¿Cuál es mi prójimo? Y Jesús contará la famosa historia que todos conocemos, ¿no? Un hombre lo golpearon, cayó en el piso, ¿no? Le robaron unos ladrones. Pasó un sacerdote, un, un maestro de la ley y un samaritano. Ambos se fueron porque tenían cosas que hacer, estaban apurados, tenían que ir al templo a servir, pero el samaritano tuvo misericordia de él, dirá la Biblia, y que lo acogerá, lo llevará a un lugar, pagará su hospedaje y al final Jesús preguntará, ¿no? ¿Quién de los tres se ha portado como el prójimo? ¿Quién de los tres se ha portado de la mejor manera? Y dirán, el samaritano. Pues sí, dice Jesús. Dice, bueno, ahora que ya sabes la verdad, anda tú y haz lo mismo, haced lo mismo. O sea, claramente manda Jesús esta norma, ¿no? Hacer lo mismo. O sea, ¿y cuál es el prójimo? El que está más cerca de ti, el que más te necesita, en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en el colegio. El prójimo es el que más te necesita. Puede ser un consejo, puede ser algo elemental, ¿no? Entonces, ahí está, como hemos dicho, esto no es política, estos claramente son valores que están en la Biblia, que lo vemos en la Biblia. Entonces, vemos claramente, ¿no?, que eso en sí es la doctrina social de la iglesia. Y ya vamos entendiendo, vamos entendiendo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, o si no, vamos a continuar el tema hoy día de la educación. Vamos a hablar de la doctrina social de la iglesia y un poco los principios pedagógicos de la educación católica, ¿no? Entonces, ¿alguno tiene una pregunta, algún comentario de lo que hemos hablado ahora? Si no, continuamos.
Bueno, bien. Entonces, como hemos hablado, ¿no? El tema de la educación, hemos dicho, educación se define a un tema normal, un tema de pedagogía, como la transmisión de conocimientos, ¿no? Aunque ahora, actualmente, no es solamente ser prácticamente como que tú eres algo, es un receptor de conocimiento pasivo, estás ahí parado y recibes los conocimientos, sino que también hoy por hoy también el conocimiento es algo como más recíproco, ¿no? Participativo, se participa, hay maneras también de sacar tus propios conceptos, tus propias conclusiones, algunas cosas, es un conocimiento más reflexivo, ¿no? Actualmente es mucho más complicado hablar de verdades absolutas y cosas así, pero ese sería otro tema. Cuando hablamos de educación, el tema de doctrina social de la iglesia, vamos a hacer un pequeño diagnóstico, por decir así, análisis de la sociedad actualmente, como está, ¿no? Eh, Todos los aquí que conocemos algo de historia, ¿no? Sabemos que en las épocas de García Moreno, ¿no? García Moreno, presidente del Ecuador, católico, algunos dirán que era conservador, ¿no? Estamos hablando más o menos por la época de su gobierno de 1858 a 1875, por ahí más o menos. Entonces no vamos a dar fechas exactas, pero decimos que era un presidente muy católico, ¿no? Que consagró al Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Y uno de sus programas era realmente tratar de dar educación católica a todos los jóvenes del Ecuador. Tuvo un convenio con los jesuitas, con los religiosos, para que tomaran participación activa en el tema de educación, ¿ya? Pero luego conocemos la famosa, también conocido por nosotros los ecuatorianos, ¿no? Revolución alfarista o revolución liberal, ¿no? Conocido del presidente Eloy Alfaro, ¿no? Y sabemos que más o menos la reforma de Eloy Alfaro tiene que ver un poco con el laicismo, ¿no? Bueno, Eloy Alfaro más o menos comprende un periodo de 1895 por ahí, y decíamos que este periodo de laicismo era una separación entre Estado e Iglesia, ¿no? No, ya no es como la unión que tenía García Moreno, el Estado de la Iglesia, ¿no? Un Estado teocrático, donde el centro de todas las cosas, de todas las decisiones iba a ser realmente Dios, ¿no? Entonces prácticamente era como que Dios gobernaba la sociedad. En cambio, el Alfaro separa completamente la Iglesia del Estado. Y por el tema también entra el tema de la educación laica o fiscal, como se conoce ahora, ¿no? Donde claramente vemos que en los colegios se sacan de la malla curricular eh, esencialmente la palabra Dios, esencialmente los valores cristianos, esencialmente a Dios mismo se lo sacan, ¿no? de las mallas educativas, las mallas curriculares. Antes se daba, ¿no? En los colegios filosofía, religión, valores y ética, incluso educación cívica, que son temas patrióticos. Hoy por hoy se imparte más una educación más científica, más cientificista, más tecnológica, más aplicada al tema de las ciencias puras. Y vemos que en esa separación que hay de Estado y Iglesia, prácticamente se sacan todas esas materias y se ve como un poco irrelevante, poco importante el tema de Dios. Pero ¿cuáles son las consecuencias de una sociedad, de una educación que sin valores cristianos, sin valores trascendentales, sacando a Dios de por medio? Vemos las consecuencias. ¿Cómo se puede dar, eh, hablar de matemáticas o geografía en las provincias cuando los alumnos se drogan, cuando las señoritas abortan, cuando los alumnos son adictos a la pornografía, cuando ya jóvenes de 15 años, chicos de 15 años, tienen relaciones sexuales con sus novios? ¿Cómo se puede hablar de ciencia, de matemáticas, tratando de ayudar
a los jóvenes si realmente los jóvenes de ahora tienen problemas que son más relevantes, más importantes. Eh, el divorcio de los padres, realmente su vida sexual desordenada, el consumo de marihuana, drogas, y vemos las consecuencias, los frutos de una sociedad sin Dios, una sociedad donde no se piensa en otra vida, no se piensa realmente en el tema del pecado. Dirá el Papa Juan Pablo II, ¿no? Realmente hoy por hoy una de las enfermedades más grandes que hay es la insensibilidad del pecado, o simplemente el no reconocer que hay pecado en este mundo. Lo llaman como sea, ¿no? Lo llaman un problemita, un defectito, ¿ya? Pero no quieren llamarlo como pecado. Era el profeta eh, Isaías, creo que es, si no me equivoco. Ustedes han llamado a lo bueno, lo han llamado malo, y a lo malo lo han llamado bueno, ¿no? Prácticamente la sociedad aplaude lo que es el pecado, ¿no? Y al tema de la pureza, la castidad, el tema de la doctrina de la iglesia, la penitencia, todo, se ridiculizan, se burlan. Entonces, vemos claramente como ese es como el diagnóstico de la sociedad de ahora del siglo XXI, las problemáticas con los jóvenes, la problemática con los chicos. Necesitamos por eso orientadores en el tema de la educación, necesitamos pastores en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el tema de la evangelización, necesitamos profetas, necesitamos también coach, motivadores, que vuelvan a orientar a los jóvenes en un sentido de una vida ordenada, una vida ética, para que el joven reencuentre, ¿no? Ese sentido, esa orientación, ese encuentro con Dios y que le dé un sentido a la vida, ¿no? Entonces, claramente vemos que ese es el tema de la educación, el problema de la educación. Y muchos dirán, no, es que ahora eh, construyen una universidad del milenio, construyen una universidad para que los jóvenes tengan supuestamente más oportunidades a nivel de tecnología, todo. Pero mientras no hablemos de Dios, mientras no toquemos estos temas, mientras no hablemos de la evangelización, mientras no hablemos de la gracia de Dios, mientras sigamos eh, formando una sociedad eh, simplemente desde nuestro propio intelecto, desde nuestra propia manera de ver el mundo, desde nuestro propio egoísmo, los jóvenes seguirán perdidos y el mundo seguirá perdido. Necesitamos otra vez meter a Dios, ¿no? En todo estos temas. Entonces, aquí viene la doctrina social de la iglesia, ¿no? Aquí viene la doctrina social de la iglesia y también viene el tema de lo que son los fundamentos, ¿ya? De una educación cristiana, ¿no? Porque a diferencia de una educación fiscal y una educación católica, que tiene otro problema, ¿no? Que algunos dirán, es que no, es que depende, no, que es que no tengo tanto dinero para pagar en una educación católica a mis hijos, pero realmente los responsables de la educación de los hijos son los padres desde un inicio, son los padres. Realmente los hijos, eh, todo lo que tienen que aprender del tema de la oración, del tema de lo que es de la Biblia, tiene que ser desde la misma casa, desde la misma casa. Si los padres no cumplen el rol de ser evangelizadores, si los padres no, si las casas no como una escuela de formación cristiana o las primeras iglesias, lo dirá también el Papa Francisco, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil, ¿saben? Que los hijos encuentren, ¿no? Como el sentido de su vida, ¿no? Entonces, esa es un poco la problemática, ¿no? Y viene aquí también una disyuntiva en el tema de que si los padres trabajan mucho, pasan más tiempo en el colegio, aprendiendo cosas, ¿ya? Y tenemos que tomarnos en serio el tema de la formación, el tema de la catequesis, ya que no podemos, los que somos catequistas, los que somos formadores, no podemos dejar esa responsabilidad
a los colegios. Los colegios. Tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la catequesis, de la formación cristiana de nosotros los jóvenes, porque estamos dejando una huella, una semilla del verbo en el corazón de esos jóvenes, el corazón de los jóvenes. Entonces, damos cuenta que es una problemática difícil, ¿no? Tenemos que tomarnos en serio esta misión de ser profetas, que nos dirán ser profetas, porque uno dice, bueno, uno supone que los profetas son del Antiguo Testamento y que desaparecieron, pues cuando somos bautizados recibimos esa triple misión, ya, la triple acción del Espíritu Santo, que somos transformados en sacerdotes, profetas y reyes. Que nadie sienta vergüenza de decir, yo soy un profeta de Dios, yo soy un sacerdote en el sentido, ¿no?, de lo que es el ministerio común, ¿no?, del sacerdocio. Ya, yo soy rey, ¿no? Entonces, uno tiene que ejercer el profetismo, ser profeta, ¿no? Es anunciar la verdad y denunciar el mal, denunciar el pecado, denunciar la mentira. O sea, son pocos realmente los cristianos que se toman en serio, ¿no?, el tema del profetismo. Dios llama a todos a ser profetas. Ya, recordemos las palabras de San Pablo, ¿no? Porque el Espíritu de Dios da bastantes dones y bastantes carismas, ¿no? Dirá, algunos aquí son maestros, dirá San Pablo. Algunos aquí son profetas, dirá San Pablo. Algunos tendrán el don de sanidad, otros tendrán el don de lenguas, otros tendrán el don de interpretar lenguas. Entonces, recibimos los dones del Espíritu Santo y el Señor quiere regalar dones a todos, sin importar si alguno sea como una personalidad más callada, otro sea más payasito. Si tú le pides al Espíritu Santo que te dé dones, el Señor te lo da. Porque estamos en tiempos difíciles y el Señor utiliza cualquier instrumento para hablar. Eso tenlo por seguro, tenlo claro, que el Señor te va a utilizar. Tú dices, Señor, mira, aquí estoy, tengo tiempo disponible, úsame, y el Señor te regala un don, cualquier don que sea. Entonces, no sientas vergüenza de decir, es que yo soy un profeta, estoy profetizando, estoy anunciando el Evangelio, y es momento de ejercer más que nunca. Ahora aquí, Juan 23, sé que somos pocos, pero es que ejercer el tema del profetismo en el siglo actual, ya no quedarse callado, eh, realmente anunciar la verdad, sin importar que te critiquen, sin importar que te digan fanático, atrasado o lo que sea. Es que decir, mira, el Señor nos ha llamado, nos ha llamado. ¿Cuántos estamos aquí? 1, 2, 3, 4. Nos ha llamado a nosotros. Es un llamado especial, particular, para ser profetas, y nosotros no podemos simplemente hacer silencio o quedarnos callados. Dirá Santa Catalina de Siena, si el cristiano eh, es lo que tiene que ser, pues encenderá el mundo en llamas, encenderá el mundo en llamas. Y tenemos que ser cristianos no de una categoría baja, sino de la más alta categoría, verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, testigos de la verdad, de anunciar el Evangelio sin miedo, ¿no? Que es un don y un regalo, y es realmente un ministerio y un trabajo, a veces no remunerado, puede ser, en otros casos sí, pero el Señor te ha elegido a ti, te ha mirado, ha puesto tu mirada en ti. El Señor eh, te quiso, te quiere usar a ti. Y eso es un privilegio, porque dirás, Dios, mira, yo puedo usar a quien me da la gana, no te necesito, pero te he mirado con amor y te quiero usar para que tú sigas anunciando la verdad. Estamos en tiempos difíciles, muy, muy difíciles, no solo en el sentido del tema de este virus, también en un sentido moral. Hay muchas personas
que se sienten desanimadas, el suicidio de 2 médicos, enfermeros que también se quieren suicidar, personas que se sienten desesperadas, que tienen miedo a la muerte, que no pueden dormir por las noches, y crisis económicas. Y el Señor dice, mira, yo te quiero usar a ti para que me vengas a anunciar un mensaje, porque si nosotros somos lo que tenemos que ser y vivimos la misión del profetismo, realmente le preguntaremos a Dios, Señor, eh, ¿qué tengo que yo decirle a tu pueblo? Porque es una cosa clara, ¿no? Al final uno dice, mira, ya no estoy anunciando mis sentimientos, ni estoy anunciando mis creencias o mis opiniones personales. Uno viene a anunciar lo que Dios quiere que uno anuncie a su pueblo. Y uno dice, mira, en la oración uno le pregunta, Señor, si tengo la oportunidad de hablar en una radio, de hablar en tal institución, de hablar con los jóvenes, Señor, ¿qué tengo yo que decirle a tu pueblo? Dime, ¿qué quieres que hoy le diga a tu pueblo, no? O sea, y entonces uno viene, cuando uno es, se dedica, ¿no?, al tema de la evangelización, al tema de ser sacerdote, profeta y rey, uno realmente viene a dar un mensaje, pero no un mensaje suyo, ¿no?, sino que el mensaje de Dios. Es lo que Dios quiere revelar ahora, en este momento, en esta generación. Es su mensaje. Y uno no viene a utilizar sus palabras, ni viene a usar sus ideas, sino que uno viene a anunciar el mensaje del que te envió, del que te envía. Viene de parte, no de uno, no es que dice, yo vengo de parte de Santiago Suárez, no viene de parte de Dios. Ha sido Dios el que ha dicho, te necesito en tal institución, en tal momento, te necesito aquí, y tú vas a decir lo que yo quiero que digas a mi pueblo. Y eso es, como digo, en el tema de educación, digo, es momento de tomarse en serio el tema de la misión del profetismo. Tenemos que ser cada uno de nosotros profetas en nuestra propia casa, en nuestro propio lugar, en nuestra propia tierra, en la escuela, en el colegio, en el trabajo. Y eso es algo que necesitamos ya, ahora mismo. No es algo, ustedes que ya están en un nivel más elevado. Algunos aquí puede decir,